Este episodio está lleno de pactos, misterios y situaciones que enchinarán tu piel. En las noches más espesas, donde la soledad y la calma reina, se esconden secretos que nadie quiere contar. Vivencias que representan la maldad en carne propia. Demonios que tarde o temprano cobran los favores que se les pidió. Querida familia, muy buenas noches, bienvenidos. Si te consideras de estómago fuerte, posiblemente este episodio es para ti. Sin embargo, puede que no logres terminarlo. Así que prepárate. Si eres nueva o nuevo por aquí, es el momento preciso para que te suscribas. Y no olvides activar esa campanita en todas las notificaciones, ya que te avisará cuando subamos un nuevo episodio. Estás escuchando Oscuro Secreto. ¿Están listos para esto? No me metí por necesidad, me metí porque quería dinero rápido y poder. Eso fue lo único que pensé cuando acepté. El cártel al que entré ya ni existe, pero en su tiempo tenía presencia en toda la zona de Obregón y mandaba bastante fuerte. No había competencia, nadie se les atravesaba y el que se atrevía, francamente no duraba mucho. Cuando llegué pensé que solo iba a recibir órdenes y cumplir, pero las cosas no eran así. Tenían reglas internas que nadie te explicaba desde el principio. Uno se enteraba ya adentro, cuando ya estabas metido hasta el cuello y no había para dónde hacerse. Lo que no sabía era que todos ahí seguían unas creencias muy raras, pesadas, y que no era opcional participar. Adoraban a una cosa que llamaban Papá Grande. No era un santo, ni un espíritu, ni un muerto. Era algo más oscuro. No tenía imagen ni altar. No se le encendían velas ni se le rezaba como a los santos. No se le pedía en voz alta ni se hablaba de él en lugares cerrados. Decían que era una entidad que exigía respeto y obediencia, que si uno quería pedirle algo, tenía que ofrecerle algo a cambio, y si lo que se pedía era urgente, el pago tenía que ser lo más valioso que uno tuviera. Eso lo decían muy en serio, sin risas ni bromas, como si todos supieran lo que eso significaba, y nadie quisiera tener que hacerlo. Yo no creía en nada, nunca fui religioso ni supersticioso, pero vi cosas, vi cómo hacen rituales en barrancas alejadas, siempre de noche. Amarraban animales, los ofrecían ahí mismo, el suelo quedaba todo manchado y después hacían círculos con ceniza y hojas, pero también vi a dos que estaban ya dados por muertos por los doctores y a los días regresaron como si nada. Según esto porque habían hecho la petición correcta a Papá Grande. Pero pues el que es incrédulo, y así yo era. Seguía sin aceptar esas creencias aunque las viera en acción. Respetaba y obedecía, cumplía y participaba en los rituales cuando me tocaba, pero no había fe ni devoción de mi parte hacia esa deidad. No me nacía y no me salía del corazón. La cosa cambió cuando me tocó estar acorralado. Fue durante un enfrentamiento. Estábamos en un terreno abierto sin salida, rodeados por el grupo contrario. Tenían más gente, mejores armas y ventaja en la posición. Yo iba manejando. Las balas empezaron a pegar en el cofre, en el toldo. Luego una dio directo en el parabrisas justo frente a mí. Me agaché para cubrirme porque todos los que iban conmigo en la camioneta estaban cayendo baleados y de verdad pensé que en ese momento iba a morir. Entonces lo hice. Le recé a Papá Grande, esa entidad que ellos decían. Le pedí que me sacara vivo y le dije que a cambio le permitiría tomar lo más valioso que yo tenía. No lo planeé, no lo analicé, solo lo dije como lo había oído tantas veces. Entonces sucedió. Uno de los vehículos enemigos explotó. Nadie le disparó ni le lanzó una granada ni nada, porque, como dije, ya todos estaban caídos. Solo quedaba yo. Solo explotó. Voló por el aire. Varios de los que estaban cerca murieron. Los demás quedaron en el suelo. Salí del carro.
Disparé hasta vaciar el cargador y ya que me aseguré que todos los contras habían caído, avisé por radio y me fui a casa. Cuando llegué, mi esposa estaba llorando. No me dijo nada en cuanto entré, solo me miró a la cara deshecha. Con la voz completamente rota me dijo que nuestro hijo se había muerto. Tenía 4 años, estaba jugando solo con una cuerda. Se subió a una silla y no se sabe cómo terminó enredada en el abanico del techo. La silla se movió y se cayó. La cuerda se le enredó y nadie se dio cuenta hasta que ya no respiraba. Ahí entendí que el trato se cumplió. Después de eso, yo empecé a ponerme mal. Primero me empezó a fallar el apetito, pero no le di importancia porque andaba con muchos pendientes por lo de mi hijo. También dejé de dormir bien. Me despertaba cada 2 horas aunque tomara pastillas. Creí que era el estrés y no fui al médico. Me sentía más cansado cada día. Me costaba concentrarme. Pasaron 2 semanas y ya no podía levantarme sin marearme. Estaba cada vez más flaco. Me salían moretones sin razón. Me dolían los huesos. Comía, pero todo lo devolvía. En una ocasión me desmayé. Cuando desperté ya estaba en el hospital. Estaba conectado a sueros. Me pusieron oxígeno. Los doctores decían que todo salía bien, que no era virus ni infección. Me hicieron placas, tomografías, estudios de sangre, de riñón, de hígado. Me dieron vitaminas, calmantes, algo para los vómitos, pero nada servía. Estuve internado 3 días sin mejoría. Solo me dejaron ir porque insistí, no porque hubiera mejorado. 2 días empecé a toser. Primero fue una tos seca, luego ya no. En vez de eso, salía tierra de mi boca, tierra negra. Ya no podía caminar solo. Necesitaba ayuda hasta para ir al baño. Tenía miedo de dormirme porque sentía que si lo hacía, ya no iba a despertar. Sentía el cuerpo muerto, pero la cabeza encendida. Me ardían los ojos, tenía espasmos. No quería volver al hospital. Sabía que no iban a encontrar nada. Un primo de confianza, uno que sí me había ayudado en otras broncas, me dijo que ya era momento de ir con el de los hilos. Así le dicen a un señor que vive en una cueva metido en un cerrito. Para llegar hasta él había que subir caminando, pero yo no pude, me cargaron. Ese lugar huele a zacate mojado y a sangre vieja. Adentro tiene figuras colgadas, tiras de colores, animales abiertos, muñecos, frascos con líquidos, un montón de cosas. Ese hombre claramente es un brujo. Me miró desde una esquina sin decir nada. Me veía como si ya supiera todo. Entonces me lanzó la pregunta sobre qué clase de trato había hecho. Ahí entendí que no era un charlatán. Le dije que no quería más tratos, que no quería más sacrificios, que podía pagarle lo que fuera, pero que me curara bien. Le ofrecí casi todo lo que tenía y dijo que sí, pero puso una condición. Tenía que ofrecer a 4 mujeres, específicamente de nombre María. No importaba la edad, solo que estuvieran bautizadas con ese nombre, una cada semana, y que solo así iba a sanar. Que si de pura casualidad se me ocurría no cumplir con el trato, lo que tenía iba a regresar aún más fuerte. Creo que el final de esta historia es más que evidente, porque aquí estoy contando mi historia. Hace varios años trabajaba en la PGR. Soy de los que salieron volando cuando se hizo la reestructuración en el 2018 para volverla FGR. Durante el sexenio de Calderón, nosotros y la Marina trabajábamos para el cártel de Sinaloa. Nuestros superiores estaban en la nómina de un pesado. Éramos la base de la pirámide, por decirlo así, extensiones del cártel. Los de la Marina eran el brazo armado de Sinaloa y nosotros en la PGR éramos la inteligencia del cártel. Los trabajos de inteligencia no se limitan a estar sentado detrás de un escritorio usando una laptop. Nada de eso. Los trabajos de inteligencia son 50 o hasta 60% estar en campo, y mi función era precisamente estar en campo para que los de escritorios pudieran realizar bien sus funciones. Estuve infiltrado muchas veces en grupos contrarios a Sinaloa.
a veces como chofer, a veces como cuidador y a veces como sicario. Así lo hice con varios grupos. Todo eso era un trabajo que requería una precisión quirúrgica para poder realizarse, porque cualquier falla o cualquier decisión errada te costaba la vida. Yo vi a varios compañeros perder la existencia de formas espantosas por no haber realizado bien el trabajo. En una ocasión me tocó infiltrarme con los de la última letra. Fue un proceso largo y peligroso, pero pude volverme uno de sus sicarios. Mi aceptación, por decirlo de alguna manera, se dio en el rancho de la higuera. Cuando me avisaron que debía presentarme para que el patrón me diera el visto bueno, me arranqué para allá en mi moto. Llegué antes del anochecer. Había 2 tipos en la entrada, uno con radio y otro armado. Me ofrecieron una coca. Me dijeron que más al rato llegaba el jefe. Me senté en una silla vieja a esperar. Llegó el patrón y luego de una breve charla con él me dejaron entrar como sicario. Sí, hice todo lo que hacen los sicarios. Desde andar cuidando los pesados, pasé un tiempo quitando vidas, hasta presenciar los rituales más espantosos que he visto en mi vida. Los rituales no eran satánicos, aunque sí lo parecían. Los del cártel no tenían a Satanás como su deidad. Ellos adoraban a la Santa Muerte y a otras cosas provenientes de la santería. Los rituales iban desde lo más básico, como hacer ofrendas simbólicas, hasta realizar sacrificios de pequeños. Primero me tocó ver lo más sencillo. Dejaban ofrendas sobre piedras planas o sobre troncos. Usaban frutas maduras, botellas de aguardiente, cigarros o dulces. Siempre había un papel doblado escrito con plumón rojo que terminaban quemando. Otro día usaron una ouija. La traía un santero que venía de La Habana. Tenía una manera rara de mirar. Solo respondía cuando los jefes le hacían preguntas puntuales. Iba marcando líneas con un polvo amarillo y decía lo que significaban. Según esto, con eso decidían rutas, encargos y castigos. Luego estaba lo de los costales. Traían gallinas, cabras y hasta perros. A cada uno le perforaban el cuello y dejaban que se vaciara sobre una figura de barro que ponían en el centro. Esa figura era hueca por dentro. Decían que representaba a la Oricha Iku, una fuerza relacionada con la muerte. Esto lo hacían, según me contaron, para que en caso de haber una persecución, al momento en que entráramos en nuestras brechas, aunque nos vinieran disparando, las balas no nos harían nada, porque ya estaríamos protegidos bajo el manto de Iku. Puede sonar medio loco para los que no conocen mucho del tema, estoy consciente de eso, pero pueden creerme cuando les digo que a mí me tocó ver cómo durante una balacera, en la que ya habían muerto 2 de los que iban en la misma camioneta que yo, y hasta a mí ya me había impactado una bala. En cuanto nos metimos a una de nuestras brechas, los que iban conmigo dejaron de responder a los disparos, y las balas de los contras no tenían manera de impactarnos. Las balas atravesaban sin hacer contacto. No estoy exagerando. Las balas atravesaban. Y no es que solo atravesaran nuestros cuerpos. No. Atravesaban inclusive la camioneta sin impactar con nada. No podían hacernos nada. Y eso yo lo vi con mis propios ojos. Una vez nos citaron a todos en un claro. Era casi de noche. Llegaron en una camioneta sin placas. Bajaron una urna metálica. Uno de los mayores dijo que dentro estaban las cenizas de un traidor. Sacaron también unas hierbas secas, después las molieron en un cuenco para que quedaran prácticamente hechas polvo, y después las mezclaron con las cenizas. Todos hicimos una fila, y de uno por uno tuvimos que ir inhalando un poco de esa mezcla. Algunos vomitaban. Afortunadamente yo no lo hice, porque ese olor que tenía esa mezcla era similar a algo que yo ya conocía de antes, porque cuando era niño mi padre tenía un crematorio, así que ese olor tan penetrante que tenía la mezcla que teníamos que inhalar no me resultaba la gran cosa. En fin, el cártel también le pagaba a una red de trueques para que, entre otras cosas, les proporcionaran garrafas de grasa extraída de los cuerpos, pero no era cualquier grasa. Era de pequeños. Sí, escucharon bien.
Estas garrafas de grasa eran entregadas a los cocineros del cártel y ellos ya se encargaban de realizar todo ese proceso para convertir esa grasa en manteca gelatinosa blanquecina, un poco ácida, con una textura muy similar a la mantequilla. Su sabor era bastante extraño. Podría decir que estaba en un punto medio entre un sabor pastoso y un sabor aceitoso. Su olor era como el que emanaba la crema cuando ya tiene varios días de que se echó a perder. Esta manteca, además de utilizarse para ser ingerida en ciertos rituales, también había otros en la que era utilizada como combustible para iniciar fogatas. Obviamente presenciar todas estas prácticas y todos los rituales tan singulares afectaron mi sensibilidad. Tampoco es como que quedara loco, porque yo nunca me clavé en esas cosas. Lo veía como lo que era, solo un trabajo. Y un trabajo por el que me pagaban muchísimo dinero, pero también el más aterrador de mi vida. Soy doctor especializado en cirugía de trasplantes, cosa a la que llamaremos cambio de piezas. Resulta que mi trabajo está muy bien cotizado dentro de los oficios negros que siempre se reportan en blanco. Esta gente necesita a alguien como yo que cambie piezas dañadas y coloque nuevas. Ellos pagan mucho dinero. Ahora la pregunta inmediata que surge es, ¿y de dónde sacamos las piezas cuando las necesitan de emergencia? Pues las respuestas son de las granjas, así se les dice. Son una especie de casas de seguridad en las que se tienen a personas. A esas personas en ningún momento se les maltrata, sino todo lo contrario. Se les trata de la mejor manera posible, digo, dentro del contexto en el que están, un lugar en el que nadie quiere estar. Estas personas, que al menos hasta donde yo tengo entendido, son elegidas al azar para que no haya manera de detectar un patrón ni un rastro. Son examinadas en cuanto llegan a las granjas. Se les hacen estudios para saber si sus piezas están en buen estado. Entonces, cuando se necesita una pieza en particular, lo único que se hace es revisar el Excel y seleccionar al donante. Después me lo llevan para yo poder realizar el procedimiento. Lo que más se utiliza de los donadores es su líquido, ya saben, por aquello de las balaceras, pero cualquier pieza es fundamental. En una ocasión sucedió algo bastante extraño. A las granjas llegó un sujeto que se parecía completamente normal. Parecía un tipo más que no destacaría por ningún motivo entre un grupo de personas. Su tipo era O positivo, cosa que siempre es bastante útil, además de que su conteo de glóbulos rojos era buenísimo. Era de unos 30 y pocos años, en un buen peso, sin azúcar ni hipertensión. Nada malo en su sistema respiratorio y con un sistema digestivo en perfecto estado. Parecía, aunque suene un poquito fuerte, una refaccionaria de la que se podría sacar bastante provecho. Pero entonces hubo una situación. Había 2 heridos de diferentes tipos de líquido. Se iban a necesitar como 3 litros, así que, afortunadamente, uno concordaba con la nueva refaccionaria, aquel hombre en buen estado. Al tipo lo conectamos al mismo tiempo a 2 heridos, porque francamente no había tiempo para atender primero a uno y luego a otro. No sé si han escuchado la teoría de la combustión espontánea. Pues algo muy similar sucedió. Al momento de que el líquido del donante entró en el cuerpo de los heridos, los 2 hombres se empezaron a incendiar. No tengo ni idea de cómo explicarlo, pero lo mejor que podría decir es que la sangre de ese tipo hizo combustión en cuanto entró en el sistema circulatorio de los heridos. La situación se salió de control demasiado rápido, porque el fuego se extendió de una manera veloz en los cuerpos de los heridos. Y no era poca cosa, eran llamaradas que alcanzaron a las enfermeras, las máquinas y el techo. Alcanzamos a librarla por muy poco. Cuando se pudo controlar el fuego, nos dimos cuenta de que la situación era todavía más extraña de lo que parecía, porque el sujeto estaba intacto, no tenía ni una sola quemadura.
Muchos de los que trabajan como sicarios o narcos creen en la santería y esas cosas. Lo primero que dijeron era que de seguro ese sujeto tenía un pacto con alguna entidad oscura, o a lo mejor estaba maldito, que por eso su sangre no podía ser utilizada por ninguna otra persona, y de inmediato lo mandaron al otro mundo, quizá por miedo. Honestamente yo no puedo afirmar ni negar que algo muy oscuro pasaba con ese sujeto. Yo solo les puedo dar testimonio de lo que vi y de lo que en ese lugar pasó. Querida familia, muchas gracias por llegar hasta este punto. Nos falta un relato más, pero te invito a dejarme tu pulgar arriba, comentarme qué te parecieron las historias anteriores. Toma un poco de aire, refréscate y prepárate para escuchar la última historia de terror de esta noche. Hasta cierto punto es un poco extraña, misteriosa, evento que hasta el momento no se le ha encontrado una explicación. Si sabes algo al respecto o tienes una opinión, déjame en la cajita de comentarios. Uno no elige nacer. A nosotros nos tocó vivir siempre allá arriba, en la Sierra de Guerrero, entre cerros, sin carretera y sin luz. Relativamente tranquilos, pero conscientes de que en cualquier momento podía llegar esa gente y quitarnos la paz. Hasta ese momento, que eran los inicios de los 80, todavía no nos habían tocado esas cosas a nosotros, pero ya sabíamos porque a la gente de otras comunidades les había ido como en feria y no había cómo evitarlo cuando llegaban. Si se aparecían los traficantes en tus tierras y eran aptas para su mugrero, pues te obligaban a sembrarla. Si no era apta, te llevaban como peón a unas tierras donde sí se pudiera sembrar. Y pueden pensar, sí, en cualquiera de las dos te pagan, cosa muy cierta, y pagaban bien. Pero el tema era que luego llegaba el ejército, y si te agarraban de peón en la siembra de ese mugrero te tableaban, y si te agarraban sembrando en tus tierras te iba peor. Tremenda golpiza te daban, y eso solo si era la primera vez que te agarraban, porque a la segunda que te atrapaban como peón, te rompían las piernas, o en ocasiones hasta te mandaban al otro mundo. Entonces, primero te jodían obligándote a trabajar a la mugre esa, y luego te terminaban de joder cuando llegaban los militares. Eran puras fregaderas en esos años. Y lo peor de todo era que los traficantes estaban protegidos por todos, hasta por gente que gobernaba el país. Es decir, que eran ellos mismos que controlaban al ejército. Así que no había manera de quejarse con alguien. Todo era lo mismo. La comunidad ya sabía que en algún momento iban a llegar. Era solo cuestión de tiempo. Así que no nos sorprendió cuando los primeros hombres armados aparecieron en nuestro camino de terracería. Decían que venían de parte de un jefe, pero a nosotros no nos interesaban los nombres. No preguntamos nada. Venían por tierras y por gente que trabajara. Eso sí lo dejaron claro desde el principio. Nuestra comunidad nunca había tenido problemas con nadie, pero tampoco teníamos manera de defendernos. Ellos tenían armas, así que prácticamente tenían el control de todo. Tenían la última palabra, así de sencillo. La verdad era que nuestras tierras no eran gran cosa. Toda esa zona es la más pedregosa de la región. El único terreno parejo que había en kilómetros era un valle entre dos montañas. Era tierra buena. Eso todos lo sabíamos, pero nadie lo usaba, ni se metía ahí. Desde antes de la revolución, había historias de que en ese valle se aparecían demonios. Nuestros abuelos decían que eran seres que vivían ocultos en las tormentas, pero no tenía sentido intentar razonar con esos salvajes. Además de que aunque nos escucharan, no nos iban a creer, o prácticamente no les iba a importar. Así que pues la única opción era aceptar, preguntar cuánto pagarían y agachar la cabeza. Nos prometieron comida, galeras, dinero por día trabajado. Dijeron que solo sería por unos meses. Aceptamos. Hasta los más viejos terminaron trabajando en el valle, porque no tenía mucho caso que se quedaran solos por tantos meses. Así que pues nos fuimos todos y cargamos con niños, familia y hasta con los perros.
Dentro de todo lo malo que implica trabajar para los traficantes, digamos que todo estaba normal, porque no puedo decir que estaba bien. Ahí nos montaron unas galeras para pasar la noche. Nos daban las 3 comidas al día y nos iban pagando según la chamba que hiciéramos, por destajo. El primer mes pasó sin novedad. Nos tocó limpiar el terreno, sacar raíces, levantar piedras. Después trajeron costales y costales de semillas. A los pocos días ya estaba regado el valle. A los 15 por primera vez ya había pequeñas plantas creciendo. Para el mes completo, todo el valle estaba cubierto de flores. Ahí sí nos empezó a dar pendiente, porque ya se notaba desde arriba. Entonces, si un helicóptero del ejército pasaba sobrevolando la zona, claramente nos iban a encontrar. A los 2 meses me mandaron un recado. Tenía que bajar al río, llevarle un paquete a alguien que iba a estar esperando del otro lado. Así que no tuve de otra. Salí como a las 5. Entregué aquel paquete que, pienso yo, era la muestra de lo que empezaba a brotar de nuestra producción. Pequeñas hojas que teníamos que mandar para que supieran que todo iba en orden, que no tenía plagas y que prácticamente cuando cosecháramos todo estaría bien. Pero cuando subí a la loma, cuando ya venía de regreso hacia el valle, fue cuando los vi llegar. No eran soldados. Bueno hubiera sido que se hubieran presentado ellos, pero no. Eran los demonios que tanto se hablaba en las leyendas del pueblo. Eran los mismos demonios. Los vi claramente. Eran una especie de máquinas de metal y luces que flotaban en el aire. Esos demonios se llevaron a todos. Solamente quedaron las herramientas, las galeras y lo que estaba sembrado. Se llevaron a mi gente, se llevaron a los que nos cuidaban y a todos los sicarios. Se llevaron hasta los animales. Esos demonios de metal y luces se los llevaron a todos. Querida familia, no olvides compartirme con tus amigos. En pantalla te dejo un video más sobre sicarios. Posiblemente sea de tu agrado. Nos vemos. Ahí estaré en tus pesadillas.